Queremos usar la prueba integral para determinar si la siguiente serie converge o diverge. Para aplicar la prueba integral, primero queremos encontrar una función f de x que sea positiva, decreciente y continua en la integral de 1 al infinito de modo que f de n sea igual a sub n. Entonces, si esta integral converge, entonces la serie infinita también converge y si esta integral diverge, entonces la serie infinita también diverge. Entonces, mirando nuestra fórmula para una sub n, dejaremos que f de x sea igual a 1. Dividido por la cantidad 5x menos 2. Observe que f de n es igual a sub n. También queremos asegurarnos de que esta función sea positiva, decreciente y continua, que podemos verificar fácilmente gráficamente. Observe cómo la función es positiva, decreciente y continua en el intervalo de 1 a infinito. Entonces ahora queremos encontrar la integral de 1 a infinito de f de x, que es 1 dividido por la cantidad 5x menos 2 integrados con respecto a x. Si esta integral converge, también lo hace la serie infinita. Si esta integral diverge, también lo hace la serie. Debido a que tenemos una integral impropia, escribamos esto como el límite cuando b se acerca al infinito de la integral de 1 a b de f de x. Respeto integrador a x. Mirando la integral, observe cómo se ajusta a la forma de la integral de 1 sobre usted. Tenemos que realizar una sustitución. Vamos a mostrar algo de trabajo aquí. Vamos a hacer igual a 5x menos 2. Tenga en cuenta que esto significa diferencial u, o du. Es igual a 5 de x. Entonces, si dividimos ambos lados entre 5, tendríamos un quinto du igual a de x. Entonces la integración tendrá un factor extra de un quinto. Si queremos mostrar un poco más de trabajo, podríamos escribir esto en términos de u. Tendríamos la integral de 1 sobre ti. Pero de nuevo, dx es igual a un quinto du. Entonces tendríamos una quinta vez integral de 1 sobre ti con respecto a ti. Note que la antiderivada sería un quinto veces el valor absoluto de registro natural de u más c. Entonces, en nuestro caso, tendríamos el límite cuando b se acerca al infinito de... Bueno, la antiderivada sería una quinta vez el valor absoluto de log natural de u, o en nuestro caso un quinto valor absoluto de log natural de 5x menos 2. Y el intervalo es de 1 a b. Sigamos y factoricemos el quinto y escribamos esto como un quinto veces el límite cuando b se acerca al infinito de, cuando x es igual a b, tendríamos un valor absoluto de registro natural de 5b menos 2. Y luego, cuando x es 1, tendríamos un valor absoluto de registro natural de 5 veces 1 menos 2 o 3. Ahora observe que cuando b se acerca al infinito positivo, 5b menos 2 también se acerca al infinito positivo. Y, por lo tanto, el logaritmo natural del valor absoluto de 5b menos 2 también se acerca al infinito positivo y, por lo tanto, una quinta vez este límite también se acerca al infinito positivo, lo que significa que nuestra integral diverge. Y también nuestra serie infinita. Para resumir esto, diremos la integral de 1 a infinito de f de x diverge. Así que por la prueba integral, nuestra serie infinita también diverge. Espero que hayas encontrado esto útil.